Bueno, aquí vamos llevando el 650 Kinroad para la casa. Nos da fallo, no enciende. Creo que le falta compresión en un cilindro. Cuando llegue a casa voy a medir la compresión, pero bueno, puede ser eso, puede ser la junta de la culata, puede ser una válvula. A ver qué nos pudo haber pasado aquí con el 650 y lo vamos a enseñar aquí cómo lo arreglamos. Bueno chicos, y en el vídeo de hoy tenemos al Kinroad desarmado, tenemos aquí la culata afuera para ver por qué era lo que estaba fallando. Vamos a ver si logran adivinar aquí. Déjenme allá abajo en los comentarios a ver qué creen que fue. Ya tengo la culata afuera, a ver si fue junta culata, si fue válvula, si fue distribución, a ver qué fue lo que pasó. Y nada, si quieren saber qué fue lo que pasó, quédense hasta el final del vídeo porque lo vamos a estar explicando. Así que nada, este buggy el otro día estábamos dando una vuelta y de repente llegamos a un sitio y en el 250 yo me paré para ver que venía todo bien porque lo estábamos probando. Y Iñaki pensó que me había pasado algo y dio la vuelta con este y se regresó hasta donde estaba yo. Y cuando llegó el buggy se apagó, pero de la nada. Y nada, empezamos a mirar allí un poco, tal, vimos que no tenía chispa en una bujía, tenía un problema con una bujía ya de antes. Arreglamos el problema de la bujía y vimos que seguía fallando, incluso teniendo chispa en los dos cilindros. Ya yo me asumí por el sonido que podía haber algo más aparte de la bujía porque sonaba feo, no sonaba que no encendía una bujía, sino que sonaba como que había un cilindro fallando. Pero bueno, al ver que no teníamos chispa, lo normal es poner la bujía, ver que haya chispa y volver a probar. Efectivamente había chispa, pero sonaba feo igual todavía, como un clac. Lo que yo me imaginaba era que había una válvula doblada. Pero bueno, eso saberlo así sin destapar es muy difícil, así que nada, lo que también podía ser junta de culata, podía ser un pistón, podía ser, yo que sé, un montón de cosas. Entonces nada, decidimos, mira, vamos a sacar porque definitivamente hay algo que está mal adentro. Y nada, lo que hicimos fue desarmar esto y bueno, averiguar a ciencia cierta qué era lo que realmente le había pasado al motor. Así que nada, vamos a verlo ahora. Aquí tenemos el resultado. Lo que tenemos es la válvula de escape, se dobló, tocó con la de admisión y bueno, hizo ese desastre allí. Gracias a Dios en el pistón, por aquí, bueno, tocó y deformó un poquito, pero no llegó a romper, ni a rajar, ni nada por el estilo. No hay ningún tipo de fisura, ni fractura, ni nada. Solamente los golpes allí de que golpeó la válvula. Nosotros, bueno, tratando de arrancarlo, a ver por qué no arrancaba. Y nada, ahí está. Ese es el problema que pasa cuando dobla una válvula. No hay manera de saberlo y nada, tú lo primero que haces es lo normal que haría todo el mundo, intentar arrancarlo, a ver qué pasa, hasta cierto punto donde ya dices, bueno, ya no más. Que fue donde dijimos, mira, no sé, habríamos dado 10 veces para arrancar, probando una vez, después con las bujías, etcétera. Pero bueno, lo bueno es que se puede reutilizar la parte baja sin problema, no debería tener mayor problema en futuro con esto, aunque bueno, siempre pueden pasar cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que merece la pena arriesgarse porque lo más probable es que no pase nada por eso. Así que nada, vamos a desarmar la culata, hay que ponerle dos válvulas, voy a llevar la culata rectificados para que le hagan plano. Le mejoren los asientos, le pongo las dos válvulas, le cambien los retenes de válvulas ya de una vez, que le hagan todo el trabajo completo. Y así ya montamos la culata bien refrescada con su junta de culata y junta de parte alta y todo eso. Bueno chicos, seguí desarmando la culata esta y descubrí cuál fue el problema realmente. ¿Qué pasa? El día que estábamos cambiando las bujías, evidentemente todo esto lleva aquí arriba al radiador y una chapa de hierro y bueno, en fin, lleva un montón de cosas que no te permiten llegar allá abajo tan fácilmente, pero igualmente le sacamos la tapa de balancines porque dije, bueno, si tiene una válvula doblada debería estar aquí uno de estos flojos. Al la válvula quedarse un poco abajo, pues si queda doblada se lleva el muelle consigo y esto por lo general queda flojo cuando pasa eso. ¿Qué pasa? Que el problema fue que tuvimos un drop valve o una válvula caída. ¿Y qué significa eso? Cuando lo sacamos dimos vuelta, vimos que estaba todo pegado, pero ¿por qué? Porque miren lo que pasó. Se fue la válvula para abajo y quedó esto aquí todo puesto arriba, así de esta manera. Y claro, nosotros girábamos el motor y esto incluso hacía su función, o sea, exactamente igual que los demás, no había ninguna diferencia con los demás. Hasta que cuando desarmé ahora, que lo pude ver así como que desde este ángulo por aquí, y vi que realmente estaba el balancín como un poquito más arriba, la tapita esta del muelle, perdón, estaba como un poquito más pegado arriba del balancín que esta, y dije, uy, aquí hay algo raro. Y bueno, claro, había visto la válvula, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que esto se soltó de aquí adentro de la válvula cayó, se dobló y se quedó abajo, y bueno, por eso sonaba así como a cacharro, era esto haciendo clic, 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 clic.
Así que nada, vamos por suerte. Afortunadamente no le pasó nada al árbol de levas, no le pasó nada a los balancines, está todo bien. Así que nada, vamos a rectificar la culata, a cambiar, a ver si cambiamos las 4 válvulas ya de una vez, con todos sus retenes y con todo eso. Y pienso que de esa manera debería quedar bien. Y nada, en el próximo vídeo vamos a estar viendo cómo armamos todo esto y bueno, luego le vamos a ir a dar una buena prueba. También tenemos que mejorar unas cositas de el carburador que le adaptamos, porque cuando pisamos el acelerador a fondo no termina de tirar por completo de esto, está tirando como un 70%, entonces falta como ese 30% de recorrido ahí, que vamos a modificar esto un poco y vamos a cortar las distancias, a ver si con eso logramos que cuando esté a fondo el gas en el pie, que esté esto abierto por completo. Así que nada, en el próximo vídeo vamos a estar viendo un poco más de eso, vamos a ver cómo le cambio el volante al Mini G, que también todavía no o sea, está terminado ya por completo, tenemos un filtro de aire nuevo, pero nos falta terminarle ese volante, que eso a ver si lo hago en el próximo vídeo, quiero hacerle algo bien chulo ahí, y nada. Con el Polaris ya tenemos las cadenas de transmisión, ya son estas señoras cadenas. Y bueno, ahora mismo tiene solo puesta una, pero va a llevar 2. Por aquí podemos ver el piñón doble, uno aquí y uno por detrás, y ahí van a llevar las cadenas. Son cadenas de moto 530 con O-ring o tórica, como dicen aquí en España. Y aparte vamos a poner también un engrasador de cadena, aunque ya la cadena no es engrasada, o sea, no hace falta engrasarla porque viene con grasa por dentro. Le vamos a poner un engrasador que le va a ir echando aceite encima de la cadena a medida que el coche vaya funcionando, y eso le vamos a poner como una tapita para que no lo riegue tanto, pero de esa manera la cadena dura muchísimo. Y bueno, chicos, en el próximo vídeo vamos a estar hablando de todos los proyectos estos que tenemos por aquí: el Polaris, el Kinroad 650, el Mini G, el Engendro, el kart que convertimos de pedales a gasolina, también que nos faltan terminar unas cositas, ahí vamos a estar explicando todo. El Kinroad 250, la Derby, que también le queremos pasar la ITV. Así que nada, si te interesan estos cacharros, si te interesan estos vídeos, dale like, suscríbete, porque se vienen un montón de vídeos nuevos. Tenemos un especial de 5.000 seguidores, que estamos a punto de llegar a 5.000 seguidores. En el momento que esté, vamos a sacar ese vídeo especial hablando de todos estos proyectos. Así que si hay algo que quieras saber, o de estos proyectos, o de cualquier otro de los que has visto aquí en el canal, déjanoslo saber por allá abajo en los comentarios y lo vamos a estar hablando en el siguiente vídeo y te mencionaremos ahí haciéndote la respuesta. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y nada, voy a dejar por aquí unos cuantos vídeos recomendados para que si les está gustando este contenido, pues les recomiendo que vean este vídeo o este vídeo, porque les va a gustar seguramente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Clic, 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 clic.